Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo y que su Santo Espíritu les ilumine esta bendita palabra para ponerla en práctica y podamos ser mejores cada día. Hoy tenemos un tema que se llama Origen de la Santidad y vamos al Salmo 89, 35 y dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu bendito Espíritu nos ayude cada día más para poderla predicar conforme a tu voluntad. Amén y amén. Bienvenidos. Iglesia, se habla tanto de santidad, de santo, pero hay que aprender. La única palabra que va a encontrar usted en la Biblia que dice santo, 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 es esa. No vas a encontrar nunca amor, amor, amor. No vas a encontrar perdón, perdón, perdón. Pero esta sí, la deidad de Dios. Dios santo, Jesús santo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar que Dios juró. No juró por otro. ¿Y a quién le juró? A David. ¿Y de dónde venimos? De la descendencia de la tribu de Judá, por la cual viene Jesús por el linaje de Isaí, el retoño de Isaí que es David. Y por eso es bueno que nos diga la palabra griega, hagiotes, es santidad, santo, santísimo. En español, santidad es estado de santo. Entonces, ¿qué es la santidad? Un camino diario que llegamos a Cristo mal, unos más que otros, y comenzamos el recorrido. ¿Sabe por qué? Porque aceptamos el camino, la vida y la verdad que es Jesús. Entonces, en Isaías 35, 8, y habrá allí calzada. ¿Qué es calzada? Carretera y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Somos torpes. Por eso necesitamos pastor. Pero un pastor que nos guíe a Jesucristo, porque hay falsos pastores, falsos maestros, porque la oveja agacha la cabeza, el animal, y si no tiene pastor se pierde. Así es la iglesia. La cabra no se pierde, la cabra está perdida si es la persona, pero la cabra no se desorienta como la oveja que agacha la cabeza y cuando viene a ver no sabe a dónde está. Y por eso tenía que tener pastor que la guiaran. Ahora sí es la iglesia como oveja. Somos llamados la manada de Cristo, una manada pequeña, oveja, edificio, la esposa de Jesucristo. Y tenemos un pastor que se llama Jesús. Y nos da pastores de acuerdo a su voluntad para que nos guíen y nos orienten por la verdad. Entonces es un camino. Y si es un camino hay que recorrerlo. Es un camino angosto, una puerta angosta, pero que va a haber problemas. Algunos les han dicho, venga a Cristo que se acabaron los problemas. Y aquí se habla es diferente. Cuando llegas a Cristo es que comienzan los problemas. Se te levanta el diablo, se te levanta el mundo y se te levanta la carne. Pero tenemos a uno que nos ayuda, nos guía y nos libra de toda tentación, nos da la salida, que se llama nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Amén. Entonces los atributos de la santidad están en el Dios Trino y nos las da y nos las pasa a nosotros cuando le creemos. Entonces vamos a Levíticos 11, 44 al 45. Dice la bendita palabra de Dios. Porque yo soy
Ahí está el gran yo soy. Jehová, vuestro Dios. No dudes. Jehová, Dios, el gran yo soy, es el mismo. Esta Biblia es clara. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Había ciertas prohibiciones en comidas, carnes. Ahora estamos en la gracia. Cristo limpió aquello que para la ley de pronto era contaminante, pero sigues teniendo prohibiciones, porque vas en una edad que hay cosas que ya no las debes comer, pues te van a hacer daño. Tienes que cuidar el templo, que es el cuerpo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, cuídalo. Créale a la palabra. Hay cosas que aunque usted diga, aunque las ore, le van a hacer daño, porque ya su cuerpo no resiste aquello. Ahora, si te invitan a comer y el que te invita dice que es sacrificado a los ídolos, no lo coma. Aunque lo ore y haga lo que quiera, le va a hacer daño, porque ya usted sabe, ya tú no eres ignorante de la palabra, eres sabio o sabia. Entonces, atributo, Dios santo, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Segundo, Jesucristo. Vamos a Marcos 1, 23 al 24. Comamos Biblia. El que come Biblia se autoalimenta. Vive feliz, aunque vengan ataques. Marcos 1, 23 al 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, está en signo de admiración. ¿Qué tienes con nosotros? No dijo conmigo, tenía varios. Jesús Nazareno, mire cómo le habló. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire cómo los demonios conocían a Jesús cuando andaba aquí y cómo te conocen a ti cuando eres verdaderamente un hijo de Dios y te van a atacar. Nos levantan calumnias, se nos levantan sin motivo. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen el que vive dentro de ti. Eso es espiritual. ¿Sabe quién vive dentro de ti, dentro de mí? El Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos el poder. Entonces vamos a ver lo que dice ahora el Espíritu Santo, para que vea la pluralidad de Dios. Es santa. Nunca divida. Aplique lo que está aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bautizaréis. No ande sacando doctrina fuera de contexto. Textos bíblicos para un pretexto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos los representantes, los embajadores, los ministros, las ministras de Cristo aquí en esta tierra. Pero ¿quién vive dentro de ti? ¿Cómo se recibe ese poder? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Efesios 6, 17, léalo. Es la semilla, es la espada, es el fuego, es martillo también para limpiar nuestra vida. Hoy nos puede estar martillando de algo que estamos haciendo que no le agrada a Él. Entonces pasa a nosotros esa santidad. Y qué bueno que nos lo diga el apóstol Pedro. En primera de Pedro 1:16. ¿Y de dónde lo trajo Pedro? Dice la palabra, porque escrito está. Él no dijo, hoy me reveló esto el Señor.
estaba en tal parte y me dijo que no, ya escrito está. Mire que ellos no dijeron, yo digo, yo hago. Escrito está reconociendo lo que escribió Moisés. ¿A dónde? En Levítico. De allá viene esta concordancia. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Ahí en Levítico 11, 44 al 45 lo que leímos, y en Levítico 19, 2 lo puedes leer. Entonces, ¿qué es la santidad? Un camino. ¿Y cuándo comienza ese camino? Cuando Dios nos llama a aceptar a su Hijo Jesucristo y recibimos el poder del Espíritu Santo y pasamos a ser santos para bendecir a aquellos que no conocen a Cristo, con una palabra maravillosa. Entonces, ¿qué es Dios? Un Dios santo, santo, santo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Isaías 6, 3. El llamado a Isaías. Y el uno al otro daba voces, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿De a dónde? Lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 4:8. Por eso la Biblia tenemos que leerla toda. Estas son las concordancias que muchos ignoran muchas veces. Toda la Biblia es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces vamos a Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. ¿A quién estás esperando? Como cristianos esperamos a Cristo. Otros estarán esperando el anticristo. Pero nosotros esperamos a Jesucristo, el dueño de nuestras almas, el obispo, el pastor de nuestras almas. Andábamos descarriados y un día nos llamó y aquí estamos alabándole y glorificándole a Él. Ahora, ¿con quién habita el santo, santo, santo? Vamos a ver lo que nos dice Isaías 57:15. Leyendo es que nos entendemos con Dios y sacamos las claridades que a veces desconocemos. 57:15 Isaías, porque así dijo el santo y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Mire lo que está diciendo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién vive? Esa es la bienaventuranza que tú debes de aprenderte todos los días del mundo. ¿Sabe para qué? Para quitar la soberbia. Un espíritu soberbio no lo escucha Dios. Un espíritu humilde heredará los cielos. En el Sermón del Monte, la bienaventuranza en Mateo 5:3, que nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese pobre, muchos creen que la humildad es porque usted viva en un tugurio. Si le tocó, pero hay gente ricas y son tan humildes. Y hay pobres tan arrogantes. Mire cómo vemos la situación. Y Dios nos está hablando que la humildad es en el espíritu. No es porque tenga mucha plata o porque no tenga. O porque vive en una mansión o vive en una casa de tabla. Cada quien vive sabroso con Dios a donde lo ponga. Pero créale, esa es una bienaventuranza. Los pobres en espíritu. Mire que no está hablando de plata, no está hablando de otra cosa, sino de espíritu.
Hay gente tan soberbia y la gente le dice, oye, ¿por qué eres tan orgulloso y no tienes ni a dónde caer muerto? Y al otro que tiene tanta cosa es tan humilde, porque eso es espiritual. Seamos humildes. Los invito a la humildad. La arrogancia, déjesela a otro. Ahora viene una pregunta y vamos a tener 7 respuestas. ¿Cómo vive el santo? Primera respuesta, debe de vivir sin temor. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Lucas 1, 74 al 75. Juan el Bautista viene a este mundo. Su padre era Zacarías. Y mire lo que nos dice la palabra aquí. En Lucas 1, 74 al 75. Que librado de nuestros enemigos, ¿cuáles son esos enemigos? La carne, el mundo y el diablo. Sin temor le serviríamos, quedó al futuro. ¿Cómo le está sirviendo? ¿En santidad o en arrogancia? Hay gente que predica, es pura arrogancia. Le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No dice los domingos. Todos nuestros días debemos servirle en santidad y sin temor. Ya Él nos libró del temor de los enemigos. ¿Y cuáles serían esos enemigos? El primer enemigo, el temor a la muerte. Vamos a Hebreos. ¿Cuánto miedo tenía yo antes? Morirme. Yo mismo decía, ¿con quién irá a quedar la esposa? ¿Con quién irá a quedar los hijos? Hoy digo, Señor, que te amen a ti, y es la mejor herencia que les podemos dejarlos en manos de Jesucristo, si te mueres primero. Y así dirá tu esposa, dirán tus hijos, si mi padre y mi madre se mueren con Cristo, bienaventurado sea. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en Cristo, porque con ellos sigue su labor. Apocalipsis 14:13, léalo en casa. Vamos a Hebreos 2:14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, que es Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, que Satanás creía que había ganado, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Oiga, no le gusta que mencionen al diablo. Esto lo dice la Biblia. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todavía se te muere un familiar en Cristo y no cesas de llorar, de reclamarle a Dios. Alégrese, porque no se perdió su familiar, no se perdió aquella persona que tanto anduvo en el mundo perdido y Él lo rescató y nadie se lo pudo arrebatar de sus manos. Lo que es de Cristo nadie se lo arrebata. Primera de Juan 4:18. Tenemos que vencer los temores. Hay gente que está temiendo a la crisis, temiendo a la guerra, temiéndole tantos temores que puedes tener tú hoy. ¿Y a dónde está el Cristo que vive dentro de ti a través del Espíritu Santo? ¿Ve lo que dice Primera de Juan 4:18? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y sabes lo que dicen? Nadie es perfecto. Dios no está hablando a ti de una perfección humana. Te está hablando de una perfección en el amor, en lo que tú haces para Dios.
Porque si Dios es un Dios santo, 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 no puede aceptar tus pecados y que te vayas a ir para el cielo, lleno de pecado. ¿Sabe por qué? Porque en la Nueva Jerusalén, la que baja del cielo, no va a entrar ni cosa inmunda. Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Un santo está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos hacen la oración de fe y le dicen, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida? Y a los 2 meses están en la misma sinvergüenzura de la carne. ¿Ah? En las cosas del mundo y volviéndole a servir a Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. Es aprender Biblia. Entonces, qué buena respuesta. ¿Cómo vive el santo? Vive sin temor y en santidad. Sin temor a la muerte, sin temor a los enemigos, porque tiene alguien que nos dijo hoy que Él nos libraría de los enemigos. Crea la palabra, no ande en otra cosa. Pero ¿sabe qué le gusta a la gente hoy en día? Que le hablen de promesas. Aunque estés sucio en el espíritu, aunque ande sucio en la carne, entonces llega usted donde le hablan de promesa y es un adúltero, un mentiroso, un abominable, y usted está creyendo en ese cuento mentiroso. Vamos a ver qué nos dice si usted quiere heredar promesas. Segundo punto, segunda respuesta, vamos a 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, ¿a quién le está hablando? No le está hablando al mundo. Pues que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Sabe para qué sigue la palabra? Para limpiar, santificar y justificar. De toda contaminación de carne, la mente carnal, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vio? En el temor de Dios. Segundo punto, ¿cómo debo de vivir? En el temor a Dios y no en el temor a la muerte, en el temor a la crisis, en el temor a la enfermedad, porque son 2 clases de temores. Hay un temor para defenderte. De pronto vas por un abismo y ves aquello, te da un escalofrío para protegerte de no caer en el abismo porque te apartas. Y hay un temor a Dios que debe ser reverente. Y hay un temor al enemigo, pero cuando tenemos la confianza en el Señor, sabemos que la muerte en Cristo es ganancia y no teme al que mate tu cuerpo. Teme al que mate tu cuerpo y tu alma y te puede mandar al infierno. Y se llama Dios, es el que puede hacer eso. ¿Cómo vive el santo? Sin temor y en santidad. El temor es hacia Dios, limpiándose de carne y de espíritu. Tercero, en la nueva vida, en el nuevo hombre, la nueva mujer. Efesios 4:22 al 24. La nueva vida en Cristo es el título para agarrar estos versículos bíblicos. Entonces mire lo que dice Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado, tiene que despojarse del viejo hombre o la vieja mujer, que están viciados conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Ve que el problema está en la mente? Y revestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo debemos vivir? En la verdad. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Hasta para predicar la palabra hay que cuidarse de no estar echando mentiras, de estar sacando la Biblia fuera de contexto, o razonándola a mi manera, o lo que lo quiero acomodar para que hable a favor mío. Si ella me tiene que hablar a mí para corregirme, es al primero que tiene que hablarle al que la va a predicar.
y lo que le habló, quítelo, si no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuarto punto, cuarta respuesta, son 7. ¿Cómo debe vivir el santo? O sea, ¿cómo vive el santo? Cuarto, irreprensibles. Vamos a Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Todos son santos de palo, de yeso. El santo es usted cuando le crea la palabra, porque usted viene de un Dios santo, santo, santo. Mire que es para la venida de Cristo que debemos estar irreprensibles. ¿En qué? En las 3 partes. Cuerpo, alma y espíritu en un solo ser. Y así es Dios, santo, santo, santo. Usted también y yo tenemos 3 partes. Primero que dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Al 24. Léalo. La fidelidad de Dios nunca fallará. Pero esto tiene enemigos. Ser irreprensible. Y sin eso no vas a entrar al cielo. Porque nos lo acaba de decir la palabra. Y vamos a ver cuáles son los enemigos. La murmuración y la contienda. Usted sabe lo que hay hoy en día en las iglesias. Pelea, contienda, porque es que Satanás sabe que por ahí te gana. Pero si usted no cree que Satanás existe, lea la Biblia. Porque no somos los cristianos que hablamos del diablo. Es Jesucristo. Es Dios. Y es el enemigo de la iglesia de Cristo. Utiliza personas, claro. Por eso ya dice el mundo, demonios, la misma carne que es la mente carnal, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero tú lo puedes dañar en lo que haces. Filipenses 2:14 al 16. Mire lo que dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sea irreprensible y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero como dicen que todo mundo es hijo de Dios y no son irreprensibles, criaturas, que es diferente. Pero si usted crea la palabra y se vuelve santo o santa, va a ser una persona que va a morir a las contiendas, a las murmuraciones. Eso es una lepra. ¿Sabe qué le salió a María, la hermana de Aarón, por estar hablando de Moisés? Lepra. Murmuraron. Y eso es lo que vemos hoy en día, una iglesia llena de murmuración y de pelea. Satanás, ahí está ganando Satanás. El mundo o la carne. Aprenda hoy a romper con todo eso de murmuración. Reprenda la lengua. Y quite la contienda. Cuando usted frena la lengua, se acaba la contienda. Porque ya usted no está hablando cosas que la vayan a involucrar en lo que no es. Hágalo para que vea usted. Póngase a orar. Si le llega un extraviado de espíritu, invítelo a orar y dele la palabra, dele doctrina. Ahí lo encuentra en Isaías. Vamos a ver qué receta nos da el Señor aquí para acabar la murmuración y la contienda.
Entonces vamos a ver lo que nos dice Isaías 29:24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Y mire lo que causa que usted no sea irreprensible, la murmuración. Y está peleando. ¿Y por qué pelea? Por estar murmurando. Y está oyendo murmuraciones. Y eso le encanta al diablo. Pero como no quieren que se mencione el diablo, sino Dios de amor, y no dice que también es fuego consumidor y que por estar oyendo la voz al diablo te puede mandar al infierno. Puedes acompañarlo por la eternidad. Otro enemigo, la infidelidad. Primera de Timoteo 3 del 1 al 13. ¿Por qué lo titulé la infidelidad? Porque están leyendo cómo debe de ser un pastor, los requisitos, pero lo primero que hace es agarrar la avaricia. Requisito de los obispos. ¿Y qué es un obispo? Un líder, un pastor. Palabra fiel, 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero si es infiel, no va a ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Ahora hay matrimonio a cada momento. Se están incrementando los divorcios en parejas cristianas. Y debían de ser irreprensibles. Sobrio, borrachera. Y son cristianos, dicen ellos. Prudente, hay tanta imprudencia. Decoroso, por eso es que dice que Dios le da a la mujer prudente, porque la mujer tiene que meterse a la palabra, obedecer la palabra. Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. ¿Sabe de dónde está la apostasía? En el desvío de la fe. Se desviaron de la fe por el amor al dinero. De ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué ejemplo le darías tú a la iglesia divorciándote 3 veces, 4? Haciendo cosas indecorosas, borracho, avaro. No un neófito, tienes que volverte un erudito. No sea indocto, sea constante y no inconstante en la palabra. Que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del vecino, no dice, del diablo. ¿Oyó? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces el diablo es el que enlaza. Entonces sálgase del lazo de Satanás si hoy anda en infidelidades con la palabra de Dios, o es infiel en su casa, en su vida conyugal, en su vida, en el corazón, si tienes lleno de avaricia. ¿Sabe por qué? Porque el avaro no hereda reino. Vamos a Efesios 5:5 para ver qué dice. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, cásese, o hay fornicarios espirituales, no esté adulterando la palabra, o inmundo, no entrará ninguna cosa inmunda a la Nueva Jerusalén, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene. Si tiene estas cualidades, no tiene las cualidades para ser un dirigente de la iglesia. Entonces ya se dio cuenta los enemigos. Vamos a 2 de Pedro 3:14.
lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo vive el santo? Sin temor a lo que se está dando, vive con un temor reverente a Dios, vive en una nueva vida, nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, es irreprensible, se cuida de no caer en estos enemigos. Y vamos para el quinto, se casa. Llegó a la iglesia viviendo en unión libre como los gentiles, pero cuando la palabra lo tocó, tanto hombre como mujer, porque la mujer tiene que tomar también la iniciativa, igual que el hombre. ¿Y sabe qué título tiene? La vida que agrada a Dios. Yo les di un tema en cierta ocasión, lo que agrada o desagrada a Dios. Usted ve que hay gente agradando a los hombres con un evangelio torcido y llama anatema, malditos. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así también abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, huya de la idolatría, huya de la fornicación, huya del amor al dinero. También les prediqué ese, de qué debo de huir. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿De qué está hablando? De matrimonio. En santidad y honor. Eres el hombre sabio y te toca esta labor como cabeza espiritual en tu casa. Si somos pastores, de pronto es un decir, pero no un hacer. Todos somos pastores, somos ministros, pero no hacemos la labor que debemos de hacer. No todos, porque hay muchos que sí las hacemos. No en pasión de concupiscencia, que es carne, como los gentiles que no conocen a Dios, pero no es que son de Dios. Y si no lo conocen, entonces, ¿de quién viven? Son criaturas. Y Dios esperando que se conviertan. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Tu mujer pasa a ser esposa, hermana, amiga, confidente, la mamá de tu madre. ¿Para qué le eres infiel? ¿Para qué la maltratas? ¿O para qué lo maltratas? Vamos a ver cuál es el vengador. A ese suegro no se le puede echar mentira. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, ni los que se casaron y andan en adulterio, porque la Biblia lo dice. Arrepiéntase. Si hay un arrepentimiento verdadero, pero no vuelva a ser. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dice que ninguna cosa inmunda entrará en la Nueva Jerusalén, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿A dónde vive Él? En cada uno de nosotros. Imagínese usted diciendo que es templo del Espíritu Santo y anda borracho o borracha, en fornicación, en adulterio. Entonces, ¿quién vive dentro de usted? O está apagado, lo resiste, le miente, ¿o qué hace? Mucho cuidado con esto, porque nos está hablando. 6. Disciplinados. Tenemos que soportar la disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Se vuelven intocables.
Nadie les puede decir nada de lo que están haciendo porque se van. Y entonces usted, para mantenerlos ahí, tiene que agradarlos a ellos y no a Dios. Y aquí no usamos eso. Aquí se va a hablar la palabra como está aquí. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que hay buen bastardos, que no quieren ni siquiera aceptar la disciplina. Todo les ofende. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ese es el Dios maravilloso. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo vive el santo? Vive en santidad, sin temor, con el temor reverente a Dios. Es una persona nueva, hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Si peca, se arrepiente, llora y no lo vuelve a hacer más. Es una persona irreprensible, acepta lo que Dios le manda. Es una persona fiel, no vive en infidelidades. Se casa, se bautiza, porque hay gente que dice, todavía no estoy preparado ni para bautizarme ni para casarme, pero sí quiero andar en los deleites. ¿Vio? Y hay la parábola de las excusas. No caigamos en esa tontería. 7. Vive en paz y santidad. Hebreos 12, 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero como todo mundo va para el cielo, se murió, le hacen un funeral hermoso, le hacen tantos rituales y se va para el cielo. Y andaba en esto, era una persona que no le importaba, más bien se burlaba de la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso nos ha hablado el Señor hoy. Y vamos a la conclusión. Miren que es un tema hasta corto. Escúchelo. No vaya a dejar de escúcheselo todo. Y busque la Biblia, haga como los de Berea, Hechos 17:11. Y va siguiendo el sermón y va abriendo la Biblia. Le da pausa. Lo pausa ahí y dice, voy a ver para ver si es verdad o es mentira lo que dice esta cita bíblica. Hágalo. Yo hago así. Voy a comprobar para ver si es verdad o es mentira. Entonces, conclusión, hagamos como David. Comenzamos con David. Le juró por su santidad David y vamos a terminar con David. Primer libro de Crónicas, 16:29. Dice la bendita palabra de Dios, hablando de David. Primer libro de Crónicas, 16:29 dice, da a Jehová la honra debida a su nombre, el gran yo soy, Jehová, Dios, el Señor Todopoderoso. Trae ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Pero ¿cuál debe ser la ofrenda principal? Es tu cuerpo. Y puedes dar lo que tú propongas en tu corazón. Y vamos a ver lo que dice Romanos, que es un deber cristiano. Romanos 12:1. Deberes cristianos.
Así que, hermanos, mire que no está hablando al gentil. Y es un ruego, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nos presentamos al Señor? Orándole, pero ¿cómo andas? Por eso hay que limpiarnos de carne y espíritu. Hay que casarse, hay que dejar la idolatría, huir de la idolatría, de la fornicación. Hay que dejar la avaricia. ¿Y eso a dónde lo haces? En el cuerpo. Eso sale de tu mente, de la abundancia del corazón salen todos esos pensamientos. Entonces, primer punto, ¿cómo le ofrendamos, cómo le agradamos a Él en todo lo que hagamos? Segundo, en la adoración. Salmo 29, 2. Salmo de David. Da a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorá a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Sí ven? Que un fornicario, adúltero, mentiroso, avaro, ¿cómo lo va a adorar? ¿Y cómo va a engañar a un santo, 3 veces santo? Y un santo como él, santo, santo, no acepta el pecado. No puede habitar en un pecador. Pero como dicen que él oye a todo mundo, pero lea la Biblia para ver a quién oye. Voluntariamente. Esto debemos de predicarlo voluntariamente, con amor. Que usted sienta el deseo de llevar el mensaje a muchos que están perdidos y a los que no están también, para que aprendan más. Porque esto se lo damos a la iglesia. Y el sermón estuvo hablando a nosotros, hermanos. No caiga en avaricia. Predique no por ganancias deshonestas. Mire lo que nos dice el Salmo 110:3 de David. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y en la hermosura de la santidad. Todo lo que haga, hágalo voluntariamente. Mire que el apóstol Pedro agarró el mensaje verdadero. Y mire lo que nos dice el apóstol Pedro en la primera carta 5, del 1 al 4. Apacentar la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy yo también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué dijo David? Voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, o sea, dueños de las ovejas. Entonces la ponen que tienen que decirle, es mi pastor. Si tu pastor es Jesucristo, el pastor. Sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibéis la corona incorruptible de gloria. Amén, iglesia. Que Dios me los bendiga grandemente. Escuche el mensaje, léalo, agarre la Biblia y vaya comprobando y haga lo que hacían los de Berea. Comprobaban para decir esto era verdad o era mentira. Entonces oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude cada día más y más a llevar la luz a los que están ciegos, a los perdidos y a los que la conocen también. Porque la palabra también nos exhorta, nos corrige, nos educa, nos redarguye día tras día para ser perfecto en toda buena obra. Señor, te damos gracias y te pedimos por los mandatarios.
Te pedimos por la familia espiritual alrededor del mundo. Oramos por la familia en carne para que muchos vengan a tu presencia antes que termine este año, Señor, y podamos ver la gloria tuya, porque hablan de gloria en gloria, sí, andamos de gloria en gloria cuando nos sometemos a tu palabra. Señor, te damos gracias y te pedimos por los enfermos espirituales, los enfermos físicos también, por el cuerpo médico, y también te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día más a hacer la obra que tú nos llamaste, a ganar almas para tu reino, a llevar la gran comisión a los perdidos y traerlos a tu presencia por medio del Evangelio que Jesucristo nos ha regalado. Gracias, Señor. Gracias por tu bendito poder. Te alabamos y te glorificamos y ponemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Santo y poderoso, y al Espíritu Santo y a Jesús Santo. Amén y amén.